Bueno, estamos de vuelta. Ahora sí llegó el turno de hablar con una especialista sexóloga, especialista en sexualidad y discapacidad. Ella es María Elena Villabriles, licenciada. Vamos a ir rapidito al living porque tenemos mucho del que aprender y mucho de qué desarrollar. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, lo que estuvo escuchando, ¿le pareció razonable? Esto tiene que ver con el instinto, ¿no? Que uno trata de expresar aquello que imagina, que es obviamente una sensación complicada, difícil. Había algo que tenían en común estas dos mamás a las que escuchamos, que tiene que ver con esta desesperación por no tener demasiada información, ¿no? De ir tanteando a medida que los chicos crecen, a ver cómo lo hablamos, si efectivamente somos interlocutores válidos para dar esta información, si aquello que está recibiendo esta información la va a comprender, la va a entender. ¿Cómo se aborda esto? Bueno, en principio yo diría que las dos madres y los dos testimonios son realmente así, es una réplica de todos los padres, y fundamentalmente lo que más angustia a los padres, y no solo padres, sino a docentes, a nosotros, a los mismos profesionales, las personas que trabajamos con las personas con discapacidad, es el desconocimiento. Una vez que se brinda información, la ansiedad baja y los padres se sienten mucho más acompañados. En principio, fíjense que de por sí hablar de sexualidad es un tema tabú, pero si le sumamos hablar de las personas con discapacidad, es un doble tabú. Y hoy en la mesa hablaban desde el daño, ¿no? Desde las personas con lesiones medulares, si podían llegar a tener una erección o podían llegar a tener hijos, etcétera, o de las distintas disfunciones. Y también algo muy interesante que dijeron, que la sexualidad no es solo la genitalidad, la sexualidad es algo mucho más abarcativo. Y sobre todo las personas, cuando nosotros trabajamos en discapacidad, con todas, pero específicamente en discapacidad, hacemos mucho hincapié a la sexualidad en cuanto a afectividad, expresión de afectos, emociones, porque la sexualidad también es eso. La sexualidad es una expresión de amor, de afecto, y también lamentablemente es una expresión de agresión, violencia y maltrato. Entonces, fundamentalmente, hoy a mí me gustaría, haciendo honor al Día Mundial de la Salud Sexual, que fue este sábado, el primer Día Mundial declarado por la Asociación Mundial de Sexualidad, y que se hizo un especial punto sobre las personas con discapacidad y de hablar sobre la salud sexual, porque en realidad las personas con discapacidad gozan de una sexualidad igual a la de todos nosotros. Nacemos y morimos seres sexuados. Tampoco hay sexualidades diferentes. Sí tienen que ver con las distintas etapas de la vida por las que uno pasa. Obviamente. Además, había una mamá que comentaba si de pronto que su hijo quería tener pareja, si podía, que mejor que no conociera a nadie. Las personas con discapacidades, depende del tipo de discapacidad, es más complejo cuando hay un daño cognitivo. Y también se mencionó la edad cronológica y la edad de maduración. En la actualidad, a partir de la nueva evaluación de discapacidades, que es la clasificación internacional por funcionalidad desde la salud y no desde la enfermedad, no se evalúa desde lo que falta, sino desde lo que tenemos. Por lo tanto, las personas, por ejemplo, una persona con síndrome de Down o con cualquier otro déficit cognitivo en sus distintos grados, pero sobre todo moderados y leves, antes, yo era una de ellas, que decía que tenían 5 años de edad de maduración y a lo mejor 27 de edad mental. Hoy todo esto se nos está cambiando. Replanteando, modificando. Replanteando, y yo soy la primera que lo que decía antes, hoy no digo y me hago cargo, porque ¿quiénes nos muestran esto? Las personas con discapacidad. Yo acabo en mayo, fue el segundo Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down, en donde yo fui representante latinoamericana, y realmente a mí me dio vuelta la cabeza. Eran 200 personas con déficit intelectual que pedían tener sus derechos, habían trabajado sobre la Convención Internacional de Derechos sobre las Personas con Discapacidad, habían modificado artículos con el derecho a tener una familia, me miraban a mí y me decían: señora, déjenos tener espacio con mi pareja y en la habitación estar con la puerta cerrada como me dejan a su hermana, como me dejan a mi hermana. Usted, suegra, déjenos estar. Fue muy fuerte. Pero me imagino, porque aparte, frente a ese reclamo tan real, tan básico... Ante 2000 personas. claro, yo digo, ¿quién es uno
para determinar que este ser humano no puede cerrar la puerta al igual que lo hace otro, que no puede tener un contacto físico con otra persona, que no puede sentir deseo. Exactamente, y vos acabás de hablar, y se habló en la mesa también sobre el deseo. Estamos en un momento, casualmente salió una nota de la licenciada Cristina Friedman a partir del Día de la Salud Sexual sobre qué pasa con el deseo. Hoy las consultas en el consultorio es la inhibición del deseo. No falta deseo porque está todo muestro, está todo expuesto, todo, se muestra todo. Y esta gran paradoja entre lo público y lo privado, que se muestra lo privado en público. Claro. Como una persona con discapacidad trabajar, no, esta es una conducta privada como la masturbación y no es una conducta pública. Entonces, lo que nosotros vemos desde nuestro lugar es que las personas con discapacidad, y sobre todo las personas con discapacidades intelectuales, y todas les diría, tienen el deseo puro deseo. Yo hice un encuentro el sábado y me decían, pero María Elena, una mujer de 42 años, Down, ¿yo voy a ser mamá? Y esta mujer está atravesando una perimenopausia hace varios meses que ya no tiene menstruación. Entonces yo le digo, mirá, no, mamá biológica no, pero probablemente sí, con una adopción. Me dice, pero no importa, porque yo soy mamá de mis sobrinos. Bueno, y ese deseo de las personas con discapacidad es algo constante y que está vivo. Hablo de la anticoncepción, hablamos de la procreación responsable, hablamos de si pueden llegar a formar una pareja, a tener, primero mantener un noviazgo, formar una pareja. Ya hablamos de masturbación, las mamás hablaron, y sabemos que la masturbación o la autoestimulación, que tiene menos peso cultural, es el primer acto erótico, íntimo y privado. Y lo realizamos, porque todas las personas en algún momento de nuestra vida, y tiene que ver con algo que se realiza porque es placentero. ¿Qué es lo que debemos hacer? Enseñarles que eso no se hace en cualquier lado, sino en un ámbito privado. Por eso entonces el hablar, el conversar es fundamental para que justamente este deseo que se siente de manera pura y natural pueda ser canalizado o encuentre este espacio donde ellos se sientan que no están haciendo algo mal, que no están pecando, que no van a ser pegados, ni maltratados, ni marcados, ni apuntados por eso. Exacto, pero el tema más grande, Dolores, es que cuando hablamos de discapacidad, no son las mismas personas, sino es la sociedad, la mirada del otro quien a mí me discapacita. Y en un tema de sexualidad, la mayoría no estamos formados o no sabemos qué decir porque tampoco nos lo han dicho nosotros. Claro. Además hay una influencia de la religión judeo-cristiana donde sexualidad es igual a procreación. Entonces esta mamá que operó a su hija por temor a tener un hijo, yo no la cuestiono, pero es algo tan íntimo y privado como lo es a veces el aborto, una decisión privada, pero hay que informar. Y en la actualidad se tiende a que la mujer con discapacidad intelectual también sea partícipe de esa decisión, que sepa que por esa operación no va a poder tener hijos. Nosotros bregamos por los derechos sexuales que todas las personas tenemos y ellos también. A tener un novio, a tener una pareja, a vivir solos. Hoy en España se casan, hay matrimonios que necesitan apoyos. ¿Quiénes dan los apoyos? Las familias, los profesionales, la comunidad. En Granada, por ejemplo, en el municipio de Granada, hay personas que están trabajando con puestos de funcionarios. Es maravilloso. España es uno de los países que más promueve y alienta. Promueve y alienta. Y la vida independiente lleva a que estas personas, ellos mismos nos están mostrando que pueden. Cuando yo empecé en el año 80, se decía por lo menos que sepan leer y escribir. Después fueron creciendo. Por lo menos que aprendan alguna actividad, un oficio. Bueno, por lo menos que puedan salir a trabajar. Hoy tenemos personas integradas. La persona que yo les comentaba recién, síndrome de Down, está en el Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad y fue delegada por medio del Ministerio a hablar en Granada y tuvo una ponencia. Es decir, hay personas que nosotros no nos imaginamos jamás que iban a poder hacer eso. Y en cuanto a la sexualidad, yo creo
que todos tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad, pero también el derecho nos da la obligación de no procrear cuando no estamos en condiciones de poder llevar a cabo ese nacimiento y ese crecimiento de un hijo. Muchos opinamos eso, pero probablemente el tiempo esté cortito. Sí, ya aparte que le quiero dar lugar a la cantidad de mensajes que hay para que los podamos responder. Esto. Esta mujer de 42 años que me preguntó si podía ser mamá, le digo, ¿y vos pensás si podés tener un bebé a cargo? Por ejemplo, estás cocinando, tenés una cacerola enorme de agua para hacer ravioles y se cae sobre el bebé y lo quema. Le puse una situación extrema. ¿Qué haces? No, extrema y real, ¿no? Extrema y real, pero bien extrema. Y le digo, ¿qué haces? Pero voy corriendo al Instituto del Quemado. Buah. Le digo, y si tuviera una fiebre terrible, llamo al médico y además aviso a mi mamá. Entonces creo que con esto... Sí, absolutamente. Me parece que también esto ayuda a replantearse qué derechos tiene uno para decidir o para determinar lo que va a ser la vida del otro, ¿no? Con un aspecto tan íntimo, tan profundo, tan privado, como decía la licenciada, que es obviamente la sexualidad. Hay mensajes, Roberto, escuchamos. Así es, Mariela, de Perito Moreno. ¿Cómo se trata el tema del sexo con un chico que tiene TGD o síndrome de Down? Bueno, son dos casos diferentes. De todas maneras, con los dos se trata de la misma manera, igual que si fuera cualquier otro hijo. Lo que pasa es que hay que brindar información. Probablemente las personas con síndrome de Down, no por ellas, por sus características, sino por todo el entorno familiar y social, tienen un desarrollo a veces un poco más lento, pero que tiene que ver por todo el entorno, porque la persona que ha sido estimulada, que ha sido acompañada, que tiene una socialización muy importante, esa persona responde igual que cualquiera de nosotros. Perfecto. Pueden llegar a estar de novios, pueden tener una pareja, pueden llegar a vivir solos, necesitan los apoyos como cualquier otra persona. Y la persona con TGD, que por ahí sería más complicado porque a veces son personas que están más para adentro, les cuesta más integrarse, les cuesta más conectarse. Bueno, a través del tratamiento que realicen y de los contactos que tengan en las instituciones y demás, se va a observar que estas personas, al igual que todos nosotros, también tienen ganas de estar con otro, de agarrar y darle la mano a alguien, de regalarle a lo mejor una Coca-Cola a la persona que les gusta y darle un beso a alguien que no es ni la mamá, el papá, ni el maestro, ni el profesor, ni el psicólogo. Es la persona que eligió a quién. Exactamente. Bueno, con este mensaje nos vamos a la pausa. Gracias, licenciada. Un placer tenerla. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. No se vayan. ¿Sabías que, sin expresarlo abiertamente, mucha gente piensa que las personas con discapacidad deberían de preocuparse por cuestiones más importantes en su vida y desentenderse de sus necesidades sexuales? El deseo sexual se encuentra igualmente intensificado o disminuido en todos, ya sea discapacitados o no, por lo que debemos ofrecerles alternativas.